Listo. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Tengan un cordial saludo en este espacio de formación, en este espacio en el cual Bienestar Estudiantil está liderando también pues este proceso de formación hacia lo que son las Saber TIT y las Saber Pro. Importante esta competencia de razonamiento cuantitativo para todas las carreras, porque acuérdense que todos necesitamos tener ese análisis, esa comprensión, ese raciocinio para poder enfrentar cualquier situación de la vida cotidiana, ¿verdad? Llámese educativa, laboral, etcétera. Y la idea es darle hoy como unas herramientas a partir de un material que tengo. Tengo varios materiales, pero el material de hoy es muy amplio. Primero, como para aterrizarlos en qué es lo que les evaluó a ustedes la prueba específicamente de razonamiento cuantitativo, y al mismo tiempo le voy a ir colocando como unos retos para que ustedes identifiquen cuál puede ser la respuesta correcta y además identifiquemos cuáles son esos componentes, es decir, esa competencia, ese nivel que me están evaluando según las herramientas pues, que nos están brindando, ¿vale? Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Un segundito. Bueno, entonces de pronto voy a pasar algunas diapositivas más rápido porque este material es un material que trabajo normalmente con 2 horas. He trabajado en 2 horas en un espacio presencial. Entonces voy a tomar unos elementos, me quedo con unas cositas y voy pasando para otras, para que poder como sacarle el jugo más a lo que necesitamos. ¿Listo? Bueno, razonamiento cuantitativo, Saber Pro. Entonces, la estructura de la formación, bienvenida, presentación, vamos a hacer una exploración, cómo es la estructura de la prueba, una práctica y hacemos el cierre. Propósito de la formación, bueno, esto es un espacio abierto que también se utiliza para formar a otros docentes, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos inicialmente es que conocen las competencias que evalúa el módulo de razonamiento cuantitativo. Ustedes conocen esas competencias, saben cuáles son esas competencias, conocen las evidencias y afirmaciones que evalúa cada competencia del módulo de razonamiento. Eso es una pregunta que dejamos ahí abierta para que ustedes interioricen y bueno, y no las conoce, las va a conocer, y si conoce un poquito va a conocer más. Estructuración de razonamiento cuantitativo. Entonces, el IFES ha adoptado como definición de razonamiento el conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias, que permite a un ciudadano tomar parte activa e informada en el contexto social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. Entonces, todo graduado universitario debería ser capaz de aplicar métodos matemáticos simples a la solución de problemas del mundo real, ¿verdad? Debería ser capaz de ¿qué cosa? De interpretar modelos matemáticos, tales como fórmulas, gráficas, tablas, esquemas, así como hacer inferencias a partir de esto, ¿verdad? Como segundo, representar información matemática de forma simbólica, visual, numérica, verbal, usar métodos aritméticos, geométricos, estadísticos para resolver problemas, estimar y verificar soluciones a problemas matemáticos para determinar si son razonables, identificar alternativas y seleccionar resultados óptimos. Y a nivel general reconocer que los métodos matemáticos y estadísticos tienen ciertas limitaciones. Es decir, que no todo lo vamos a tener que resolver con un método matemático estadístico, sino que a veces podemos aplicarle la lógica, ¿cierto? A veces la lógica que le llaman por ahí la lógica indígena o la lógica matemática que hemos desarrollado en el transcurrir de nuestra etapa escolar, también nos permite llegar a los resultados sin necesidad de pronto utilizar una multiplicación, una suma, una resta, ¿verdad? Eso es como para ejemplos muy puntuales. Bien, ¿qué evalúa el módulo? Entonces, el módulo evalúa las habilidades matemáticas que todo ciudadano debe tener para desempeñarse adecuadamente en contextos cotidianos que involucran información de carácter cuantitativo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas competencias que evalúa el módulo? Evalúa 3 grandes competencias que son interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. Son las 3 grandes competencias de razonamiento cuantitativo. Y cada competencia van de un nivel bajo a un nivel alto. Es decir, lo primero que yo necesito saber es interpretar una gráfica o una tabla, un texto, representar alguna representación en mi mente, luego formulo una estrategia de resultado y al final doy una argumentación sobre ese proceso.
¿Y cuáles son esos contenidos utilizados en el módulo? Son geometría, álgebra y cálculo, estadística. Son los contenidos como tal. Es decir, por ejemplo, si hablamos de geometría, me van a evaluar conceptos de perímetro, área. Bueno, creo que eso viene ya más acá adelante, sin los contenidos, ya específicamente. Álgebra y cálculo, entonces me van a evaluar fracciones, razones, números con decimales y porcentajes, el uso de las operaciones básicas, relaciones lineales y afines, y o afines, razones de cambio, tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que es razón de cambio, es decir, cuando una variable varía con respecto a la otra, valga la redundancia. En geometría me van a evaluar conceptos de triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, cilindros, relaciones de paralelismo y ortogonalidad, desigualdad triangular, sistemas de coordenadas cartesianas, es decir, que yo me sepa ubicar en un plano cartesiano y yo sepa cuando me están hablando de una coordenada X, una coordenada Y, ¿verdad? Y en estadística, que es uno de los componentes más fuertes que tiene la prueba, me van a evaluar tipos de representación de datos, es decir, todo lo que son tablas y gráficos, llámese barra, torta, histogramas, ojivas, etc. Intersección, unión con tenencia de conjuntos, conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación, azar y probabilidad. Súper importante, la probabilidad está fuerte en la prueba. ¿Listo? Promedio, rango estadístico, población y muestra, nociones de inferencia muestral y error de estimación. Entonces, eso es a nivel general lo que la prueba me evalúa en esos tres contenidos como tal. Entonces, ya hemos visto tres competencias. Dentro de esas tres competencias están inmersos los tres contenidos y además hay unas situaciones o contextos a evaluar en los cuales puede ser un contexto familiar o personal, uno laboral u ocupacional, uno en comunicaciones comunitarios o sociales y otro puede ser en divulgación científica, ¿verdad? Entonces, esos son todos los contextos que me pueden presentar a mí. Incluso pueden tomar una temática que puede estar en un contexto muy presente. Por ejemplo, pueden utilizar ahora en noviembre el contexto de las votaciones y de pronto hacerles una pregunta con respecto a la probabilidad de que cierto candidato pueda sacar, dada que las probabilidades, dada que tantas personas puedan votar que sí, que no. Entonces se utiliza mucho el contexto actual para que sea más enriquecido lo que se está trabajando, tenga más sentido. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de las competencias, ¿verdad? Porque la idea es contextualizarlo a ustedes sobre la prueba inicialmente y necesito que estén muy pendientes porque ya después viene la parte práctica. Entonces, ¿qué es la interpretación y representación? Es esa capacidad de comprender y manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en diferentes contextos, ¿verdad? Textos, tablas, gráficos, diagramas y esquemas. A veces pensamos que como es matemática no va a haber texto, sino todo va a ser número, y no. Puede haber una lectura y de esa lectura tenemos que inferir la parte matemática o la parte lógica, ¿cierto? ¿Cuándo sabemos que la competencia ha sido adquirida? Cuando la persona evaluada es capaz de comprender y transformar la información cuantitativa en diferentes formatos, es decir, pasarla de una tabla a una gráfica o de una gráfica a un texto o viceversa. Y esto que estamos viendo en pantalla es una forma de visualizar yo cuáles son las posibles formas en que me pueden presentar una tabla, una gráfica de barras, unos pictogramas como estamos aquí. Por ejemplo, si estuviéramos en Copa del Mundo, utilizarían pues más o menos un pictograma así. Aquí pueden usar uno, por ejemplo, en época electoral con candidatos y puede ser, no sé, un icono que represente la parte de los votos. El precio del dólar y el peso a través de gráficos de tendencia, ¿cierto? Gráficos lineales de tendencia. O también pueden colocarles un diagrama de árbol como el que aparece aquí. Bien, la formulación y ejecución es esa capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos. Entonces es cuando, por ejemplo, yo tengo un problema y yo necesito saber que primero tengo que sumar, luego multiplicar, luego hacer una división para después llegar al resultado.
Entonces, esa estrategia que usted arma y diseña para saber cómo llegar, esa responde al cómo. Ahora vamos a ver un cuadro que me resume todo y esta responde al cómo lo hago, cómo llego hasta allá. El evaluado frente a, ¿cómo sabemos que hemos adquirido esto? Dice que el evaluado frente a un problema que involucra información cuantitativa, diseña planes para solucionarlo, ejecuta planes de solución y alcanza soluciones adecuadas. ¿Y cuál es la argumentación? Ya es ese nivel alto, mejor dicho, cuando ya yo he interpretado, he hecho la formulación, el plan estratégico, yo llego a una argumentación, es esa capacidad de justificar o dar razón de las afirmaciones o juicios, ¿verdad? De situaciones que involucran información cuantitativa o objetos. Entonces, si la anterior respondía al cómo, esta es al por qué, ¿cierto? Se considera que esta competencia ha sido adquirida cuando la persona es capaz de sopesar procedimientos y estrategias. No, a mí no me parece que esto sí, yo creería que esto sí, esto no es así, sino de esta manera. Dice, sostiene, refuta la interpretación de cierta información, argumenta en favor o en contra de un procedimiento o resolución. Le pueden colocar, por ejemplo, una situación en la que digan, fulanito quiere calcular cómo deben pagarle sus cesantías y para ello primero suma el total de los gastos, y comienzan como a describir, se piensa que el procedimiento realizado por él es el adecuado por esto y esto, no es adecuado por esto y esto. Entonces, es ese tipo de pregunta que a mí me está evaluando, que me está llevando a sopesar razones, ¿verdad? Aceptar o a rechazar la validez en una solución propuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miramos el muñequito acá, que está acá arriba, vemos una persona que dice, no, este es un 6, no, este es un 9, cada uno tiene su punto de vista, pero ambos están argumentando desde su posición. Entonces, de eso se trata esta competencia. Bien. Y en la estructura formal de las pruebas saber, se trabaja con un diseño o un modelo basado en evidencias, ¿verdad? Nosotros sabemos que una persona ha alcanzado ciertas competencias cuando hay unas evidencias que me muestran que efectivamente esa persona ha alcanzado esas evidencias. Y esas evidencias salen de unas afirmaciones, ¿verdad? Y esas evidencias me llevan salen de unas tareas. Entonces, teniendo en cuenta ese modelo basado en evidencias, yo tengo que una competencia son esas habilidades necesarias para aplicar los conocimientos en diferentes contextos. Es decir, ¿qué hago yo con lo que sé? ¿Cómo soluciono yo una situación, no sé, de un pago? Cuando tenemos, por ejemplo, que solucionar algo que sea de forma cuantitativa, un pago, una situación de dinero, una situación de gastos, y yo cómo lo resuelvo con esa competencia, esas habilidades que he desarrollado. Entonces, esa es una competencia. La afirmación son ya aquello específico del área, ¿cierto? Un conjunto de habilidades que se espera que los estudiantes sean capaces de saber hacer. Ya tiene que ver específicamente con el concepto, con los conocimientos. Y la evidencia es aquello que debe mostrar que efectivamente la persona ha alcanzado la afirmación. Entonces, por ejemplo, en el caso de interpretación y representación, podemos ver que la afirmación comprende, transforma información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. Entonces, eso es lo puntual de interpretación. ¿Y cuáles son esas evidencias? Hombre, si él da cuenta de características básicas, por ejemplo, de series, gráficas, tablas, y además transforma esa representación de una o más piezas, entonces ya él comprende y transforma. ¿Y aquí qué hace? Está aplicando la competencia de interpretación. Para formulación, por ejemplo, él tiene que, frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantear e implementar estrategias que lleven a soluciones dadas. ¿Y cómo se evidencia eso? Diseñando planes, ejecutando el plan de solución, resolviendo el problema que involucra información, etcétera. ¿Cierto? Y la argumentación que tiene que hacer, él tiene que validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas a través de ¿qué? De unas evidencias como plantear afirmaciones, argumentar en favor o contra, o establecer validez o pertinencia de una solución. ¿Verdad? Bueno, no sé si voy un poquito rápido, pero estoy tratando como de condensar un poquito la idea para que nos quede muy claro. Bien, y ya en este cuadro que ustedes están viendo en pantalla se resume todo lo que estaba hablando hasta este momento. Entonces, ahí tenemos en el mapa conceptual las tres grandes competencias
Entonces, la interpretación, que es comprender y transformar a través de tablas, gráficos, conjuntos y diagramas, y se utiliza para extraer la información y responde a la pregunta del qué. En la formulación y ejecución se diseña, propone, implementa y ejecuta estrategias y caminos y responde al cómo lo soluciono, cómo llego a ese lugar o a esa solución. Y en la argumentación, que es validar y refutar procedimientos y estrategias, esa responde a la pregunta del por qué. ¿Por qué da esa resolución? Si es así, ¿por qué así y por qué no así? ¿Cierto? Entonces, hasta aquí alguna pregunta o inquietud con base en lo que se ha venido socializando. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces no hay pregunta, ¿verdad? Todo claro hasta aquí. Bien. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí nos vamos a la parte práctica. Por eso quería, pues, estaba corriendo un poquito como para dejar lista la parte teórica. Entonces nos quedamos con ese cuadro en nuestra mente, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer unas preguntas. Entonces la idea es que vamos a analizar unas preguntas, pero más allá de analizar las preguntas, vamos a analizar, yo que quiero saber es cómo llegan a esa respuesta y qué competencia creen ustedes que se les está evaluando dentro del análisis. Dice, en cierto país una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. Me muestra un diagrama de torta con una distribución en porcentajes y me dicen, de acuerdo con el diagrama, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven? Sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande. No, porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población. Y no, porque todas las porciones del diagrama son menores del 50%. Entonces, vamos a dar un momentico para que ustedes analicen y comienzo a recibir. No sé si Samuel está allí. Ahorita que abramos el espacio, me ayudas a mirar las manitos que estén levantadas, porque como estoy presentando no lo logro visualizar. ¿Listo? Entonces, Listo, vamos a dejar profe. un espacio de 1 o 2 minuticos para que analicen y entonces revisamos el problema.
Bueno, no sé si ya tienen la respuesta correcta y vamos socializando. Entonces, si quieren, van levantando la manito en el que quieran participar y Samuel me va colaborando con el orden para ver quiénes son los que van a participar y vamos escuchando. Entonces, la idea es que me digan cuál es la respuesta correcta y cómo llegaron, a través de qué análisis llegaron a la respuesta correcta. Y ahí vamos validando. Bueno, profe, la primera es Stephanie Roa. Ok, Stephanie, ¿te escuchamos? Buenas noches, profesor. Pienso que la respuesta es la B. La P. Sí, dice no porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años. O sea, no sabemos cuántas personas dentro de ese 45% son mayores de 30 años. Ok, válido. Válido. ¿Y cuál de las tres competencias que estuvimos analizando ahorita, interpretación, formulación y argumentación, crees tú que está esta pregunta enmarcada? En interpretación. Interpretación. Ok, listo. ¿Alguien más que quiera expresar si está en desacuerdo o tiene otra idea diferente a la de la compañera? ¿Nadie? O sea que todos están de acuerdo con la compañera que la respuesta correcta es la B. Profe, yo digo que la respuesta correcta es la C. La C. ¿Por qué la C? O sea, no sé, yo acá me hago un planteamiento aquí en mi cabeza y Okay. o sea, yo me voy por la C. Por eso, pero dime, ¿qué te lleva a ti a concluir que la respuesta es la C? Porque esto es lo interesante de este ejercicio, no tanto que digamos la respuesta, sino que conocer cómo estamos pensando nosotros para saber cómo trabajar esa competencia. ¿Por qué crees tú que es la C? La C dice sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población. Eso me lo están, o sea, se puede ver en la información que está en la gráfica, se puede afirmar. Se puede interpretar que el 65% de las personas son jóvenes, según la información que nos dan. No así de esa manera, pero ¿qué le digo? O sea, faltaría de pronto revisar esa proporción, como lo dice la B, de entre las personas de 31 a 35 años. Entonces, habría que validar la información de o sea, 36 a 99 y 21 a 35. Entonces no puedes Entonces, más o escoger menos la yo ahí C. me estoy haciendo como una resta y más o menos digo, bueno, el 65% de la población caería sobre esa tasa grande de 21 a 35. Y lo que queremos es conocer las personas, o sea, de 30 años menor o igual a esa edad. Ok, mira, tú mismo te respondiste. Dice, no estoy totalmente de acuerdo, no estoy totalmente seguro porque hace falta una información que hay que validar. Entonces, nosotros no podemos tomar la información que nos dan y hacerla hablar otras cosas que nos está mostrando. O sea, tenemos tal cual que interpretar lo que nos están dando, la información que nos están dando y no podemos hacer suposiciones. No, yo creería que sí, porque es que si más o menos está como el 65%, no. O sea, en las saberes tal cual como se ve, o sea, interpretar tal cual como se ve. Si no hay argumento necesario, hombre, no hay argumento necesario, por lo tanto no. Si hay argumentos, sí, ¿por qué? Por esto y esto otro. Listo. Entonces, fíjense que aquí estamos justificando, ¿verdad? En todo este proceso estamos no porque tal, sí porque tal. O sea, que aquí la competencia que estamos trabajando realmente es la cual de las tres competencias, interpretación, formulación o argumentación. Aquí estamos trabajando en la argumentación, ¿verdad? Porque aquí estamos resolviendo o respondiendo al por qué. Respondiendo a la pregunta del por qué. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos viendo el cuadro, el resumen del mapa conceptual donde les decía a qué competencia o qué pregunta
me apuntaba a la competencia. Entonces aquí la respuesta sería la B. Y es una competencia de argumentación, porque aquí estamos validando procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. Y la evidencia es que planteamos afirmaciones que sustentan o refutan la interpretación, ¿verdad? Partimos de una interpretación, pero estamos básicamente planteando, sustentando, refutando. No me parece, sí me parece, y ahí estamos aplicando la competencia argumentativa. Entonces, la respuesta correcta aquí es no, porque se desconoce la proporción de personas. No tenemos las herramientas concretas para poder llegar a un juicio valorativo que me lleve a decir si es cierto o no es cierto. ¿Está claro el análisis? ¿El compañero ya lo tenemos más claro? Bueno, no los tengo enfrente para mirar si están haciendo sí con la cabeza o no. Sí, Así profe, que sí, me toca. claro. Ok, dale, perfecto. Me toca interpretar hasta el silencio. Entonces, bueno, listo, seguimos. Nos vamos con otro. Si un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. Entonces tenemos buses tipo 1, buses tipo 2, donde el tipo 1 tiene número de sillas 36, el tipo 2 tiene número de sillas 48 y de pasajeros van 100 de pie en tipo 1, 102 en tipo 2. El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que pueden transportar, que se pueden transportar la totalidad de buses es cuál de esas alternativas que tenemos allí me está a mí llevando a representar el sistema de transporte como tal, la totalidad de, sí, la capacidad máxima. Entonces, vamos a dejar el espacio un minuto, un minutico y medio para que analicen y ya socializamos. Bueno, cuéntenme a ver si ya tienen la respuesta. Vamos a ver entonces, van levantando la manito y Samuel va colaborando allí con la persona pues, que vaya levantando la manito. Tenemos a Stephanie Roa nuevamente. Ok, Stephanie, te escuchamos. Profesor, para este caso sería la respuesta D, porque pues es la operación que se debería implementar para saber el total de pasajeros que pueden transportar los buses. Ok, cierto. Entonces, aquí tenemos un total de números de sillas a pie, número de sillas más número de pasajeros a pie, y me están diciendo el total de buses, ¿verdad? Para saber cuánto es la expresión que me determina la capacidad máxima de pasajeros. Entonces, ¿el reto está de acuerdo o hay alguna persona que piense lo contrario o que tenga otro argumento?
Profe, yo estoy de acuerdo con la D también. Ok, listo. Bueno, y ahora pensemos, como estamos haciendo un análisis 360, le llamo yo, porque no solamente estamos analizando la respuesta, sino, o sea, qué competencias me están evaluando, cuál competencia de las tres macros que vimos, interpretación, formulación y argumentación, podemos creer que nos están evaluando a partir de este ejercicio. ¿Cuál de las tres Formulación, profe. formulación, ¿verdad? Porque aquí tienen que armar una estrategia. Bueno, primero hay que sumar, luego multiplicar cada uno y al final sumar los resultados de cada uno. Entonces la respuesta correcta es la D y la competencia es formulación y ejecución. Es decir, que frente a un problema que involucra información, vamos a plantear estrategias o implementar estrategias que lleven a soluciones adecuadas, ¿verdad? Bien, vamos para otra. Dice, el Departamento de Hacienda de una ciudad retiene al final de cada año el 20% de los intereses obtenidos en inversiones financieras. A principio de año, una persona invierte 3 millones de pesos al 6% de interés anual. Él efectúa el procedimiento que se muestra en la gráfica. Entonces, en la gráfica me muestra un paso 1, es decir, 3 millones por 0.06. Paso 2, multiplicar el resultado del paso 1 por 0.2. Y el paso 3, sumar 3 millones con el resultado del paso 1 y restarle el resultado del paso 2. ¿Qué está calculando la persona con este procedimiento? Entonces, A, el dinero correspondiente a los intereses recibidos por su inversión. B, el dinero que le queda de los intereses luego de efectuada la retención. C, el dinero total que el Departamento de Hacienda le retuvo por su inversión. O D, el dinero total que recibirá al finalizar el año luego de efectuada la retención. Analizamos entonces un minutico y ya socializamos. ¿Listo? ¿Ya tenemos la respuesta? Vamos a levantar entonces la manito si ya tenemos la respuesta y me van diciendo entonces quién participa. En este caso, profe, Yeli Cristina. Ok, muy bien. Entonces tiene la compañera la palabra. Buenas noches. Para mí la respuesta sería la D. D de dedo. Ok, Sí, señor. ¿por qué la D? ¿Por qué la D? Porque pues me voy basando como en el proceso y inicialmente él saca como el valor de los intereses, ¿cierto? Luego calcula el valor de la retención y se lo resta para saber cuánto es el total que le van a entregar. Ok, muy bien. ¿Y cuál de las tres competencias que estamos analizando crees tú que te están evaluando? ¿Interpretación, formulación o argumentación? Interpretación. Interpretación. Ok. ¿Hay alguien que tenga otra idea, otro comentario diferente al de la compañera? ¿Te escuchamos? Profesor, yo pienso que la B, o sea, para mí sería la respuesta la B. Es muy similar a la D, pero me voy más por la B. Ok, ¿por qué te vas más por la B y no por la D? O sea, ¿cuál es el factor diferenciador? O sea, porque es que en el tercer paso dice que él suma
los 3 millones con el resultado de los intereses anuales. ¿Cierto? Y después le resta lo que le van a descontar. Ya, entonces ahí es el dinero que le va a quedar de los intereses. Ok. Listo. ¿Alguien más está en acuerdo o en desacuerdo? Tenemos dos posturas, la B y la D, ¿cierto? Ambos desde su punto de vista. ¿Alguien que quiera complementar aquí el desempate, por así decirlo? Profe, yo creería, no sé, que es la D, o sea, la B no, porque es que dentro de unos intereses, o sea, los intereses no se les saca la retención, o sea, se va a sacar la retención sobre el capital que se está generando, ¿cierto? Yo Así, creería que es el final, la D, en la mi D. percepción, para mí es la D. D de dedo. Ok. La respuesta correcta es la D. Muy bien. Y la competencia es interpretación y representación. Muy bien. Entonces, fíjense cómo me logro interpretar lo que me está mostrando el gráfico, ¿verdad? Aquí la información se está presentando a través de un gráfico, de un paso a paso, y me está mostrando es el dinero total que la persona va a recibir al finalizar el año después de aplicarle unos intereses, después de multiplicar esos intereses y después de restarle para saber realmente cuánto es que le va a quedar en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Interesante lo que estamos haciendo, este ejercicio de poder debatir, ¿cierto? Porque es un espacio no tanto para ver quién tiene la razón o no, sino para ver cómo estamos estructurando esos niveles de pensamiento para poder llegar a una respuesta correcta, ¿verdad? Y fíjense que hasta el momento no hemos tenido necesidad de hacer ninguna operación matemática. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, por lo menos para mirar rápidamente los niveles de desempeño, que es otro concepto que también se maneja en la Saber Pro. Es decir, a usted según su puntaje lo clasifican en una tabla, en una escala de unos niveles de desempeño. Y esos niveles de desempeño básicamente lo que dicen es cómo se encuentra usted a nivel general según el descriptor. Entonces, el estudiante que está en el nivel 1, por ejemplo, establece relaciones de similitud u orden a partir de la información que le es suministrada. Representa en otros registros la información contenida en tablas gráficas. Aquí el estudiante no tiene necesidad de hacer ninguna operación, sino que simplemente en una pregunta tipo 1, nivel 1, es la B, la inferencial, y enseguida la responde, ¿verdad? Básicamente. Ya en un nivel 2, además de lo descrito, identifica, extrae la información, representa la información, formula estrategias y resuelve ejercicios con contenido relacionando el uso del dinero, funcionamiento de negocio, y utiliza una o dos operaciones máximo, ¿verdad? Y propiedad distributiva del producto respecto a la suma, básicamente en nivel 2. En el nivel 3, ya además de lo anterior, identifica, trae información relevante, explícita o implícita. Entonces ya aquí se mete en el tema de lo implícito, no solamente lo que se puede ver, sino la inferencia de lo que está más allá del gráfico, de la tabla, ¿verdad? Identifica diferencias entre representaciones de datos, pronostica resultados, indicando un valor único, intervalo posible, formula estrategias y resuelve problemas utilizando el cálculo de porcentaje, conversión de unidades. Ya es un nivel muy bueno, ¿cierto? Y ya un nivel 4 es ya el top, es decir, donde quisiéramos todos, que todos los estudiantes estuvieran, que además de todo lo demás, reconoce significado de expresiones aritméticas, establece y utiliza puntos de referencia, propone representaciones a partir de la manipulación y transformación de datos, es decir, ya, y utiliza múltiples operaciones y resuelve problemas que requieren realizar múltiples operaciones o aproximaciones por parte del proceso de solución, ¿verdad? Y aquí nos vamos a ir a otros problemas donde vamos a ver la respuesta correcta, qué competencia me están evaluando y cuál nivel creo yo que me están evaluando, en qué nivel me están evaluando. Entonces, esto es una evaluación 360 que estamos haciendo para analizar todo lo que hemos visto hoy de la parte del componente, de los componentes y las competencias. Pero analizamos un momentico esa pregunta. En la siguiente gráfica se representa información sobre características de un grupo de personas
En la etiqueta está el valor de las características y el porcentaje de personas en cada valor. ¿A cuál de las siguientes situaciones no puede corresponder la información de la gráfica? Edades en años de jóvenes y niños inscritos en curso vacacional, el peso en kilos de jóvenes que cursan secundaria, el tiempo en horas semanales que dedican algunos jóvenes a realizar actividades extracurriculares o la distancia en kilómetros recorrida diariamente por un grupo de atletas. Vamos a dar un minutico y socializamos. Listo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Me van levantando la manito y vamos entonces sacando conclusiones. Los escucho, vamos levantando la manito. A ver, ¿qué piensan ustedes? Stephanie fue la primera persona en contestar, profe. Levantó la mano. Ok, listo, Stephanie, coméntanos. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Profesor, yo creo que sería la D. D de dedo. Sí, la distancia en kilómetros recorridas diariamente por un grupo de atletas. Ok, mira que dice a cuál de las siguientes situaciones no puede corresponder la información de la gráfica. No puede corresponder. O sea que lo que tú me estás diciendo es que no puede ser no puede ser 8 kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros, 14 kilómetros. ¿Cierto? Exacto, o sea, sí, porque es listo, puedo que tengas la representación de los kilómetros, pero el porcentaje no me dice a qué equivale eso. O sea, que por ejemplo, en 8 kilómetros es el 18%, ¿a qué me equivale en esa gráfica? Ojo, pero ojo con la interpretación que estamos haciendo, porque aquí a mí me están diciendo que yo tengo 4 opciones de variables que debo mirar dentro del contexto que me están dando y cuál de esas no encajaría de ninguna manera con la gráfica. ¿Listo? ¿Cuál de esas definitivamente no encajaría? O sea, ¿cuál tiene algo como que no, eso no puede ser? No me señale. A ver, alguien más que diga no estoy de acuerdo, yo pensaría que sería esta. Profe, yo creo que es la B. La B, ¿por qué la B? Porque es que el peso, pues, o sea, es que eso no o sea, las personas no se miden, o los jóvenes no se miden por el peso ni nada, pues no, para cursar un año, creería yo, pues es que el peso no tiene nada que ver ahí para uno estudiar o estar en una secundaria, en una primaria, creo yo, no sé.
Ok, te estás acercando a la justificación, pero hay algo, le falta alguito ahí, le falta un Profe, detallito. profe, cambió mi respuesta. Ok, ¿qué piensas ahora? Ahora que la compañera Diana da su respuesta, pues si tiene más sentido, pues de pronto el peso de un joven no puede ser 8 kilos. Exactamente, así es. Exactamente, eso es lo que, O el sea, detalle de... son muy bajos pesos, por decirlo así, para una persona o para un joven que esté en secundaria. Ok, perfecto. O sea, que esa sería la variable que no encajaría de entre todas las que están allí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esa es la argumentación. Entonces, la respuesta correcta es la B, es nivel 1, porque no tenemos necesidad de hacer operaciones, ¿verdad? Sale por simple inspección y es más de nivel interpretativo, es de saber mirar más allá o mirar, analizar bien y darse cuenta que efectivamente hay una variable que no encaja. En ese caso sería el peso, ¿cierto? Bien, muy bien. 3 hermanos han estado ahorrando billetes del mismo valor después de un tiempo, deciden repartirse los billetes y notan que la cantidad de billetes que tienen les permite repartírselos por igual. De los siguientes números, ¿cuál no podría corresponder a la cantidad total de billetes ahorrados? Profe, la B. La B. ¿Por qué la B? Porque si yo divido 314 dividido 3, me da 104.67. Entonces, y como dice que son partes iguales, o sea, que cuál no corresponde a la cantidad de billetes ahorrados. La B, porque cada uno recibiría 104.67, no, cuando los otros tienen valores exactos, digo yo. Ok, pero una pregunta, ¿para hacer ese proceso utilizaste una calculadora? Sí. Ok, bueno. La idea es que no podemos Igual usar... eso, perdón, profe, la idea es uno más o menos pensarlo porque es que como uno en las pruebas no debe sacar nada, uno debe imaginarlo, o sea, hacerlo en la mente. Ok, listo. Bien, entonces los argumentos que tú me dices está bien. Lo único es que no podemos utilizar calculadora porque, por ejemplo, si nos toca presencial no pueden, y si les toca virtual hay el sistema que tiene el IFEX, anula a la persona si hace un giro o hace algo indebido. Entonces, ¿qué les puedo ayudar yo? ¿Qué estrategia o herramienta les puedo dar yo con esta pregunta? Me están hablando de que se va a repartir entre 3, o sea que tendríamos que mirar el criterio de divisibilidad entre 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando la suma de sus dígitos nos da un número de la tabla del 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo cojo la A y digo 2 más 1 más 3, ¿eso me daría cuánto? 6. 6. Y 6 está en la tabla del 3. Entonces, la A no Sí. puede ser, porque es la que no podría. Ajá. Vamos a volarnos a la 6. 2 más 7 más 6 nos da 15. 15, y 15 está en la tabla del 3. Y si nos vamos a Ajá. la D, 3 más 6 más 0 nos daría 9, también está en la tabla del 3. Sí. Pero la Ajá. B, si nosotros sumamos 3 más 1 más 4, eso nos daría 8. Y 8 no está en la tabla del 3, por lo tanto esa es la respuesta correcta. Exacto. ¿Listo? Entonces es mirar de los criterios de divisibilidad entre 3, cuáles no es el que no se cumple. Entonces ahí es la B, el nivel de desempeño es 2 porque ya tuvimos que hacer por lo menos 1 o 2 operaciones, y es de competencia formulación porque ya hay que hacer procesos. ¿Listo? Bien. Bueno, yo creo que con esta terminamos porque ya nos estamos pasando.
El triángulo ABC de la figura es un triángulo isósceles cuyos lados congruentes miden 5 centímetros y la base mide 6 centímetros. La altura del triángulo ABC se puede calcular mediante el siguiente proceso. Entonces, A, usar la propiedad en la que la altura divide en dos partes iguales la base de cualquier triángulo isósceles y luego aplicar el teorema de Pitágoras. B, aplicar el teorema de Pitágoras usando como cateto los lados iguales en el triángulo. C, sumar los dos lados iguales del triángulo y luego restar el valor de la base. O D, aplicar el teorema de Pitágoras usando como hipotenusa un lado del triángulo y como cateto la base del mismo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Aquí hay unos conocimientos previos, como el de triángulo isósceles, sabiendo que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿cierto? Eso lo dice también la información. Y aquí vamos ya a escoger según la argumentación que nos están dando las opciones. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Profe, yo creería que es la C. La C, sumar los lados iguales del triángulo y luego restarle el valor de la base. Ok. ¿Alguien más que esté en acuerdo o en desacuerdo? A ver, ¿qué me dicen? Fíjense que yo en ese ejercicio tengo que dividir estrictamente, tengo que hacer la división y me lo está mostrando el ejercicio del triángulo para formar dos triángulos rectángulos. Y obviamente ahí es donde viene el principio del teorema de Pitágoras, ¿verdad? De ¿cuál de los argumentos que están allí es el más completo en cuanto a lo que tenemos que hacer? El A. La A, ¿cierto? Es de los argumentos más completos mediante el proceso, ¿verdad? En ese caso, la A es la respuesta correcta, es un nivel de desempeño 3, porque hay que hacer varios procesos, hay que conocer varios conceptos, y el proceso es de argumentación. Perfecto. Bueno, creo que hemos finalizado. Creo que hemos finalizado. ¿Cómo se sintieron con la actividad? ¿Aprendió? Sí, profe, muy bien, excelente. Se aprendió. Bueno, listo, dale, me alegra mucho pues que les haya gustado, que hayan aprendido y que le hayan sacado el jugo.
Y bueno, esperemos otro espacio, otro momento en que haya otro espacio para poder seguir trabajando, porque esto es de seguir trabajando, no nos podemos quedar solamente con un taller, esto es de seguir entrenándonos, porque precisamente estos entrenamientos de competencia requieren de que estemos leyendo, analizando, realizando procesos y recordando también conceptos y procesos matemáticos. ¿Listo? Bueno, no sé si Samuel vas a decir algo antes de cerrar. No, profe, decir que muchas gracias a todos por participar de este espacio y a ustedes obviamente por aceptar la invitación y dirigirlo, ¿verdad? Y enseñarnos a todos y ampliar los conceptos sobre esta parte que es tan crucial dentro de las pruebas, ¿vale? Entonces, muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Dale, feliz noche para todos.